Christopher Rieck fue un adolescente noruego que vivió de cerca los turbulentos acontecimientos de los años 90, cuando la ola del black metal sacudió profundamente su país. Durante este periodo, fue testigo de los sucesos de las iglesias perpetradas por Barty Kernes y otros miembros de la escena, así como de la creciente controversia y el misticismo que rodeaba el género. Estos eventos no solo marcaron a Rieck, sino que también lo llevaron a adentrarse en el mundo del black metal, buscando una expresión artística que reflejara tanto la oscuridad como la profundidad cultural de su entorno. Inspirado por el sonido crudo y atmosférico de bandas como Burzum y por la riqueza del folclore noruego, Rieck decidió forjar su propio camino en la música. Pero a diferencia de muchos de sus contemporáneos, su visión trascendía a los límites del black metal tradicional. En su proyecto Ulver, no solo plasmó la agresividad y el misticismo, sino que también incorporó influencias del dark folk, la música ambient y con el tiempo sonidos electrónicos. Sus composiciones evocaban paisajes sombríos y narraban historias impregnadas de mitología y simbolismo, logrando una conexión única con la identidad cultural de su país. En esta historia descubriremos la evolución y el impacto de Ulver, una banda que comenzó en los bosques oscuros del black metal y que con el tiempo se transformó en una de las propuestas más innovadoras y eclécticas de la música experimental. También desentrañaremos los elementos que dieron forma a su icónica trilogía, un conjunto de álbumes que encapsulan la esencia de una era marcada por la búsqueda de identidad y la transgresión artística. Christopher Rieck nació en Oslo, Noruega, el 9 de septiembre de 1976. Como buen noruego, siempre estuvo en conexión con la naturaleza y la historia de su país. Desde su adolescencia sintió una profunda curiosidad por la literatura de escritores noruegos como Jørgen Moe, cuyos relatos nos contarían sobre las tradiciones populares y las leyendas del folclore nórdico. También quedó fascinado por las pinturas de Theodor Kitensling, un artista que plasmó en su obra la imaginaría de trolls, hadas y criaturas míticas de la mitología escandinava. Esta influencia cultural llevó a Christopher a convertirse en un apasionado de la estética romántica nacionalista, obsesionándose con la riqueza histórica y artística de Noruega. Fue en los años 90 cuando tuvo acceso a bandas de black metal como Darkthrone, Mayhem y Burzum, cuya música reflejaba un rechazo frontal al cristianismo y a las doctrinas religiosas, que para muchos jóvenes de la época habían sido responsables de destruir sus creencias y valores paganos. Con una mentalidad rebelde y una fuerte conexión con la identidad cultural de su país, Christopher también comenzó a desarrollar un sentimiento de rechazo hacia la religión cristiana. Su interés por la música extrema y su amor por la mitología nórdica lo llevaron a buscar una forma de expresión artística que combinaran estas influencias, lo que posteriormente daría forma a su legado musical con Ulver. Durante su etapa escolar, Christopher Rieck conoció a varios jóvenes metaleros que, al igual que él, estaban dando sus primeros pasos en la música. En estas reuniones se encontró con Carl Michael, que tocaba la batería, y Havard Jorgensen, quien sabía tocar la guitarra, y un joven melancólico llamado Sigmund Andreas Loken, alias Grenmul, quien sabía tocar la guitarra, y a quien le gustaba usar siempre un sombrero negro.
Con estos amigos, las tardes la pasaban en los bosques y contemplando la naturaleza como una forma de inspirarse en estos paisajes y así crear música. Además, que compartían su pasión por el metal extremo. Juntos, en 1993, decidieron formar la banda Ulver, cuyo nombre significa lobos en noruego. Desde sus inicios, Ulver mostró una fuerte influencia del folclore y la literatura noruega, inspirándose en poetas como Ludvig Holberg y Thomas Kingo, así como en los cuentos populares tradicionales. Esta fusión de elementos oscuros y místicos con la agresividad del black metal definiría la identidad de la banda en su primera etapa. Ese mismo año, Ulver lanzó su primer demo, Barnat, de manera independiente. Se trataba de una cinta limitada a 200 copias, numeradas a mano. La grabación, autoproducida por la banda, tuvo lugar en el legendario Bosque de los Trolls, en Noruega, entre el 15 y 17 de octubre de 1993. Barnat es la única demo oficial de Ulver y marcó el comienzo de una trayectoria que con el tiempo evolucionaría mucho más allá del black metal. El primer disco de Ulver, titulado Berta, fue lanzado en 1995, bajo el sello Hetnofon. Su título significa hechizado en noruego antiguo. Refleja el carácter conceptual del álbum, el cual narra una historia a lo largo de sus 5 canciones. Considerado un clásico del black metal noruego, Berta destaca por su enfoque en el folclore y la mitología nórdica. La portada del álbum fue creada por la artista Tanya Stein, miembro del proyecto Agas. Musicalmente, el disco fusiona el black metal con elementos folk, distanciándose de la mayoría de bandas del género. Combina guitarras eléctricas distorsionadas con paisajes acústicos, voces ásperas, características del black metal, y coros masculinos que evocan el canto gregoriano, creando una atmósfera única. Otra particularidad de Berta es que todas sus letras están escritas en danés arcaico, en lugar de inglés o noruego moderno. Esta elección refuerza su conexión con las raíces históricas y legendarias que inspiran su narrativa. En un bosque ancestral, habitado por dioses sedientos de almas cristianas, una joven doncella se pierde mientras retorna a casa. A medida que la oscuridad avanza, los espíritus del bosque la observan, atraídos por su inocencia y fragilidad. La noche cae y una voz misteriosa la tienta a adentrarse en las sombras. Aunque al principio resiste, finalmente es capturada por las fuerzas oscuras y llevada a los salones de una montaña tenebrosa. Ahí, junto a otras víctimas, es capturada. Así, poco a poco, la oscuridad la consume, hasta convertirla en parte de la montaña. Con su transformación, la naturaleza misma llora, la luna y las estrellas se ocultan, y una lluvia eterna cae como el lamento divino. La oscuridad triunfa y la doncella se pierde para siempre, convertida en un monumento de piedra para los antiguos dioses del bosque. En resumen, en este disco se nos cuenta una historia gótica que explora el conflicto entre la pureza cristiana y las fuerzas paganas, donde la inocencia es devorada por un mundo primitivo y despiadado.
Los jóvenes de Ulver, inspirados por las tradiciones culturales de su país, en 1996 sacan su segundo disco, que lo llamarían Canciones del Crepúsculo. Este segundo disco abandona por completo la distorsión y la agresividad para entrar en un universo acústico y melancólico. Es un testimonio del espíritu innovador de la banda noruega, que siempre ha desafiado las normas y expandido sus sonidos. Es una colección de piezas instrumentales y vocales que evocan la soledad de los bosques escandinavos, con guitarras acústicas y arreglos de cuerdas y voces corales. El álbum construye una atmósfera etérea, casi sacra. La influencia del folk medieval y la música neoclásica es evidente, con composiciones que podrían ser la banda sonora de un antiguo ritual pagano o un poema perdido de la mitología nórdica. Este álbum es una rareza en la discografía de Ulver, pero su importancia es innegable. No solo demuestra la versatilidad del grupo, sino que también ayudó a consolidar el interés por la música folk en la escena del metal extremo. Aunque en su momento algunos trus acomplejados del género lo vieron como una desviación extraña, con el tiempo este álbum ha sido reivindicado como una obra maestra de la ambientación y la sensibilidad artística. En resumen, este álbum nos invita a la introspección y al recogimiento. No es un trabajo fácil de acceso para quienes buscan la bulla y la potencia del black metal tradicional, pero para aquellos dispuestos a sumergirse en su mundo, ofrece una experiencia distinta. Este disco es un álbum conceptual que explora la dualidad entre el hombre y la bestia, con la figura del lobo como símbolo de la transformación interior y el salvajismo oculto en la naturaleza humana. El álbum cuenta la historia de un hombre que es consumido por su lado animal y se convierte en un lobo, tanto literal como metafóricamente. Este proceso representa el conflicto entre la civilización y el instinto primitivo, una lucha entre la luz y la oscuridad dentro del ser humano. También se puede interpretar elementos de paganismo, romanticismo oscuro y un profundo nihilismo. El álbum puede verse como una metáfora de la pérdida de identidad humana en favor del caos y la destrucción. También refleja el espíritu del black metal en su forma más pura. Rechazo a la civilización, glorificación de la naturaleza y una estética dura. El sonido crudo y áspero refuerza esta sensación de potencia y transformación salvaje, haciendo de Nathan's Madrigal una obra de culto. Con el álbum Nathan's Madrigal, Ulver completó su trilogía del black metal, una serie de discos que con el paso de los años han ganado un mayor reconocimiento y aprecio por parte de los seguidores del género. Después de Nathan's Madrigal y con el pasar del tiempo, Christopher Ricci abandonó por completo el black metal para adentrarse en la experimentación con géneros como la música electrónica y el ambient.
Además, participó en otros proyectos musicales, mientras que algunos de sus compañeros de banda tomaron rumbo distintos. Sin embargo, en 1996, la historia de Glenn Mull, el guitarrista que usaba un sombrero negro y que había formado parte de la banda en sus inicios, decidió terminar su viaje en este mundo, yéndose para siempre a otras dimensiones y dejando una huella melancólica en la historia de Ulver que pocos conocen. Así concluyó la etapa de Rig en el black metal, pero su trilogía le aseguró un lugar en la historia de este género extremo. Ahora, con más madurez y experiencia, sigue explorando nuevos sonidos, demostrando que más allá de ser solo un metalero, es un músico y un artista sin límites. Así que me gustaría saber tu opinión sobre la banda Ulver y sobre su trilogía.